Bueno, comenzamos. En la clase pasada, les decía, en la clase pasada comenzamos el tema número 3 referido a visualizaciones en Power BI. Habíamos comenzado con la explicación básica de cómo es la creación de los diferentes objetos visuales en el lienzo de Power BI y vimos, por supuesto, que habían dos formas. Esto después les decía que en la medida que ustedes vayan tomando experiencia, van a decidirse o decantarse por una forma u otra, en dependencia de cómo les sea más fácil. Después vimos algunas creaciones básicas, como por ejemplo Torta y Trimap. Vimos conceptos fundamentales, cuándo usar y en qué momento usar ese tipo de gráficas. Después, todos los tipos de filtros que podemos aplicar en Power BI referidos a esa interacción que podemos lograr usando los filtros cruzados entre Power BI, funcionalidad que es muy característica de estos sistemas y que permiten, por supuesto, hacer análisis en profundidades. Después vimos barras y líneas, en qué también momento usar barras y en qué momento usar líneas cuando hay tendencia. Y finalmente terminamos con los mapas, una forma bastante básica, pero sin embargo nos da la medida de poder también representar geográficamente los puntos en el mapa. Decíamos que siempre era buena práctica tener en el modelo de datos o en las tablas de hechos o de dimensiones, si al caso, las longitudes y latitudes para tener una referencia única en el mapa, toda vez que hay ocasiones que pueden tener mismos nombres algunas provincias o algunos países, bueno, países no tanto, pero sí regiones, etcétera, y pudieran estar mal identificados. En el día de hoy vamos a comenzar o continuar con esta segunda clase de visualizaciones y vamos a hacer referencia a objetos un poco más avanzados que nos van a permitir seguir ampliando el conocimiento de estos objetos dentro de Power BI. Para eso vamos a comenzar ahora con un tipo de barras y líneas que lo vimos en la clase pasada. Nos quedamos en barras y líneas, solamente vimos gráficos de columnas. Sin embargo, hay un tipo de gráfico de barras que es el 100%. Vean que en este caso el gráfico se estira cada columna al 100% para representar el componente dentro de cada o el segmento que representa la categoría principal. En este caso se estira al 100% y después podemos en ese sentido pasar a nuevas configuraciones desde el punto de vista, poner los valores, los detalles, etcétera. Entonces, a ir a Power BI. Vamos a abrir el documento que trabajamos. Vamos ahora a guardar como de una vez y ponerle documento número 2. Clase número 2. Abrimos una nueva página. Ahí se incorporó Franco. Bien, entonces, acá vamos a crear ese tipo de gráfico de barras 100%. Y notamos que hay dos tipos de 100%, uno de barras y otro de columnas. Vamos a ampliar un poquito para que se vea. Estos de acá son los que podemos usar tanto a nivel de barras como a nivel de columnas. Siempre va a ser 100%. Vean que cuando yo agrego el gráfico al lienzo, la silueta que se forma o el espacio en blanco es una objeto visual que las barras se escalan al 100%. Como les decía, representa entonces en cada barra la proporción del total que representa. Entonces, en este sentido, vamos a generar las dimensiones. Supongamos que quiero analizar en este caso
cuál es el comportamiento de las categorías o de las subcategorías dentro de cada categoría de producto. Para eso, en función de la venta, para eso ya sabemos cómo comenzar a generar esta visualización, ¿no? O arrastramos los campos al lienzo o simplemente los dejamos caer encima de cada uno de los contenedores. En este caso, vamos a entonces a llevar lo que son las ventas. Noten que hice escala. Déjame silenciar a los compañeros porque tengo un ruido ahí de fondo. Bien. Se escala la barra al 100%. Y entonces vamos a llevar dentro de productos, tenemos la categoría, vamos a llevarla al eje Y. Tenemos en el eje X las ventas. Y ahora, como dije, vamos a ver qué representa el porcentaje total que representa cada subcategoría. Para esto le damos a leyenda. Entonces noten que acá ya nos representa esa proporción. Ahí se incorporó también. Este gráfico, para los que son estadísticos, se usa mucho para las encuestas o lo que se llama la escala de Likert, que es muy usado para decir, bueno, qué tan satisfecho, muy satisfecho, poco satisfecho. Entonces, en ese sentido, es muy usado para ese ámbito, ¿no? Después, como siempre digo, vamos a tratar de formatear este objeto visual para que de alguna manera la información que se muestre sea la exacta y no tenga información que disocie al auditorio final o al cliente final. En este caso, podemos ir formateando tanto a nivel visual como también a nivel de los componentes o datos que tiene la información. De hecho, si se notan, yo tendría que pasar el cursor por encima de cada una de las barras para ver qué por ciento representa. Aun cuando ya sé que, por ejemplo, para bike hay una proporción similar en cuanto a la subcategoría mountain bike y road bike, quisiera yo ponerlo, por lo menos, añadirle esa etiqueta de datos de la información. Entonces, para eso ya sabemos que tenemos que ir a el pincel, seleccionando el objeto visual siempre para acceder al formato de ese objeto visual. Lo seleccionamos previamente porque, de hecho, si lo deseleccionamos, lo que pasa es que me lleva a la pincel, pero de la hoja. En este caso, como he hecho un clic en la parte en blanco del lienzo, me lleva a las propiedades de la hoja en sí, que tiene sus propios componentes, ¿no? O formatos. Información de la página, configuración del lienzo, fondo, etc. Entonces, vamos a hacer clic en el objeto visual. Se me habilita otra serie de formatos. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle etiqueta de datos. Etiqueta de datos. Ahora sí veo correctamente la composición que corresponde a cada uno. 39%, 44%, sin tener que pasar el cursor por encima del objeto visual. Independientemente de que siempre tenemos esta posibilidad, lo que se llama el tooltips o la información sobre la herramienta que se llama en Power BI, siempre también es bueno, como buena práctica, representar los valores que componen. Entonces, después dentro de etiqueta de datos también una serie de valores. Capaz que están muy pequeños, lo puedo incluso poner un poco más grande, ponerle tamaño 12, por ejemplo, en negrita. Ahora noten que se ve la cantidad y el porcentaje del total. ¿Ah? También puede quedarse así, las cantidades y el porcentaje del total. En todo caso, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo incluso con 0 valor después de la coma. 0. Ahí está. Y después, lo que sabemos de la clase pasada, podría después concentrarme solamente en aquellas subcategorías que realmente aportan en lo que es Pareto, el 80-20. Y entonces supongamos que quiero hacer un filtro a nivel de objeto visual que me represente solamente aquellas categorías
que aportan, por ejemplo, el top 15, para dejar a un lado los productos marginales de que realmente no aportan. O al revés, podría ser un top 15 al inferior para concentrarme y prestar atención a esos productos que no tienen. Ya sabemos cómo hacerlo. Desde el panel de filtros tenemos lo que son los filtros automáticos, categorías, subcategoría y ventas, que son aquellos campos que se han añadido al objeto visual. Entonces, supongamos que yo quiero tener el top 15 de los productos que más aportan en ventas. Entonces, top 15, voy a la tabla de ventas, selecciono y dejo caer en valor. Noten que estoy diciendo, el tipo de filtro va a ser un filtro de top N, superior en 15, y además va a estar en función de las ventas. Las ventas es un campo que viene de la tabla de hechos de ventas. Entonces, una vez que ya hago esto, le doy entonces a aplicar filtro. Y ahora noten cómo realmente me puedo concentrar en aquellas 15 subcategorías que realmente representan las mayores ventas. También puede ser al revés, ¿no? El top Junior, inferior 15, sí. perdona. Cuando activé las etiquetas de los datos, no se me aparecen, me aparece un símbolo. Reduzca el tamaño del texto de la etiqueta. No sé, como un signo de. Tiene un triangulito, ¿viste? Con una exclamación. No sé si hay algo que no tenga activado Acá o algo. en etiqueta de datos. Sí, al lado de la palabra etiqueta de datos tengo un triángulo y un signo de exclamación. Entonces cuando lo activo, no me aparece. No sé si tiene que ver el símbolo. No sé. Puede ser que amplíe un poco más grande el objeto visual. A ver, puede ser que le hayas dado una configuración que, que no se pueda mostrar en el... Ah, que sea muy pequeño, puede ser. Sí, A ver, voy a probar eso. Gracias. bien. Después, podemos seguir eliminando opciones. Por ejemplo, esta nombre del eje X, podría también eliminarlo, ya que no es una información ni título ni valor, que no aporta. Y también capaz que pueda eliminar en cuanto al eje Y, también el título. Esto, por supuesto, le doy los tips desde el punto de vista genérico, pero después ustedes lo aplican a su negocio, a su entorno, ¿no? Entonces vamos a ir también a la parte general del título y vamos a decirle que el color de fondo es este. Vamos a ponerlo en negrita y centrado. Y además, otra de las formatos que está bueno hacerlo es en efectos, el borde visual y sombra. Si no lo queremos de forma así rectangular, lo que podemos hacer también en el objeto visual, en el efecto, decirle que el borde visual va a tener esquinas redondeadas y también capaz que le represente algo desde el punto de vista estético, ¿no? Ahora, el resto de las funcionalidades, por supuesto, va a estar en combinar este objeto visual dentro de un informe que realmente tenga sentido mostrar este 100%. No siempre el 100%, un gráfico de escalado del 100% es, digamos, desde el punto de vista analítico, mm, lo mejor. Me explico. Hay confusión a veces en algunos usuarios finales que no saben leer entonces este tipo de gráfico. Muy difícil, pero bueno, en algunas situaciones me he topado el caso por experiencia que no,
que le gusta más en este caso, no la escala en 100%, sino simplemente verlo, la composición que representa así, ¿no? A nivel visual, ¿está? Entonces, vamos a seguir, vamos a ver ahora otro tipo de gráfico de barras y líneas. Dentro de las barras, vean que hay un tipo de gráfico que es combinado. Podemos combinar líneas y barras y después también múltiplos pequeños. Vamos entonces a analizar esta información. Yo quiero responder la pregunta de negocio. ¿Cuál es el comportamiento mensual en función de las ventas y en función del margen eh, obtenido? Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir una nueva hoja. Vamos a añadir un gráfico de barras y líneas en la parte derecha, en la cuarta, en la quinta columna, segunda fila. Tenemos dos tipos de barras y líneas. Tenemos esta que es gráfico de barras y columnas apiladas y de líneas, y este de columnas agrupadas y de líneas. Vamos a irnos por las columnas apiladas, y entonces vean que se me muestra la silueta de agua como las barras representadas con las líneas. Sin embargo, antes de eso, noten la importancia que tiene este tipo de gráfico. Si yo quisiera mostrar los mismos valores de margen y ventas o profit, noten que tengo acá, ya sabemos que la medida de ventas es esta, la añadimos la dimensión desde la tabla de fecha, en este caso fechas, vamos a ir a donde dice month, la línea, y en efecto tengo respondida mi primera parte de la pregunta, ¿cuál es las ventas por meses? Sin embargo, la segunda parte de la pregunta era, quiero además de ver las ventas, ver el margen porcentual. Noten que acá el margen porcentual, al estar en otra escala, casi no se ve. De hecho, está como parte incluso lo pongo como el gráfico de columnas agrupadas. Noten que ahora incluso ese margen porcentual, al estar en otra escala, evidentemente es una mala práctica mostrar dos métricas continuas en un gráfico que una se coma a la otra, básicamente, ¿no? Entonces, por eso es que cuando tenemos ese tipo de situaciones donde la escala o la unidad de medida está en diferentes valores, lo que usamos entonces es el gráfico de barras y líneas. Entonces, en este caso, vamos a trazar el gráfico, vamos a llevar mi mes al eje X, mis ventas, vamos a llevarla a la columna, y ahora el margen porcentual vamos a llevarlo a la línea. Noten que acá, ahora en efecto, se muestran en diferentes escalas, ya que tenemos en el eje primario las ventas, que están expresadas en millones, y en el eje secundario tenemos el porcentaje del margen. Noten que incluso tenemos margen negativo y positivo en este escenario. Y noten cómo incluso se ve la tendencia de que los márgenes negativos están siempre en los meses de noviembre, de diciembre, enero. Es decir, en este caso estamos analizando un ejercicio de Estados Unidos. Entonces, puedo asumir que desde el punto de vista de tendencia o de estacionalidad, los meses de frío, noviembre, diciembre, enero, para este negocio son los que representan, digamos, pérdidas para la empresa, ¿no? Claro, después hay que ver entonces una información más avanzada que, por ejemplo, tiene que ver en qué año. Acá, acuérdense que tenemos varios años de información. Lo habíamos visto, creo que fue en algún ejercicio. No hemos visto todavía el gráfico por años. Pero bueno, lo podemos hacer acá. Acuérdense que también podemos ver estos gráficos usando la jerarquía de fecha. Si yo ahora uso el año y lo llevo al eje X, ahora automáticamente
dentro del gráfico, me muestra lo que es la navegación en profundidad. Si voy a resumir, puedo ir al nivel anterior, es decir, a lo que es el padre, y aquí entonces veo cuál es la tendencia desde el punto de vista anual. Vean que entonces acá en el 2010 fue positivo, en el 2011 también fue menos 0,16% el margen, después 0,325 y finalmente en el 2013 hay un margen negativo de 1,46. Entonces capaz que ahí lo que esté interfiriendo en el margen negativo de algunos meses es precisamente el 2013. Entonces, ya esto es un análisis un poco más de negocio, que evidentemente son las respuestas que me puede dar ese tipo de gráficos. Independientemente de que hay ventas, eh, a nivel empresarial, el margen o la utilidad o el rendimiento, como se quiera llamar, no es muy positivo. Entonces acá, de vuelta, puedo hacer ir al drill down OR o el drill down AND. Si voy con el drill down AND, me muestra el año y además me muestra los meses, el año y el mes, el año y el mes. Si hago clic en el drill down OR, que es la doble flecha, entonces me muestra todos los meses de todos los años. Junior, Sí. en la hoja 2, ¿vos no tenés un filtro por año? Ah, lo eliminaste. No, en la hoja 3, en la hoja primero. Ahí va, esa hoja que obliga a seleccionar un año, ese 2013 está aplicando para toda la aplicación, ¿no? Solamente para esta hoja. Ah, solo para esta hoja. Solo para esta hoja. Pero eso se lo pusiste en el filtro, entonces. ¿Por defecto no te aplica todo? No. Los Creo que filtros tenías en que una hoja sincronizarlo, solo ¿no? impactan, sí, pero los filtros en una hoja solo impactan en esa hoja. Aunque esté Solo sincronizado. impactan en esa hoja. Claro. Tenemos filtros Sí. a nivel de objeto visual. Si vamos al panel de filtros, filtros a nivel de objeto visual, que es evidentemente solo impacta al objeto visual. Tenemos filtros a esta página, que por supuesto los filtros que añade acá siempre va a impactar solamente. Y después tenemos filtros a todas las páginas. Ahí es cuando impacta en todas las páginas, es decir, en todas las hojas. Sin embargo, este filtro de acá no tiene cómo impactar, por ejemplo, en la hoja 2 ni en la hoja 3, porque está simplemente añadido a esta hoja. Eso es cuando Pero, agregas una Junior, segmentación. ¿pero no impacta en te la aplica- página 1 también? Porque está sincronizado. No, es que no puede estar sincronizado porque no está añadido a la página. Si estuviera añadido este filtro a la página 6 o a la página 5, sí pudiéramos hablar de sincronización. No, pero a la página 1 me refiero. Ajá. A ver, que capaz que no entiende la pregunta. No estoy entendiendo la pregunta. No, yo digo, la pregunta es que el filtro que tengo en la página 2, En la página 2. ¿sí? Si yo cambio el año, impacta en la página 1. No, es que O capaz si que yo cambio, borré. si cambio la categoría, Yo no tengo filtro ¿no? en la página 2. Vamos a añadirlo a ver si es así. Yo tengo, no, vean que yo aquí no tengo filtro de año, por eso capaz que no estamos entendiendo. ¿Ustedes tienen filtro de año en la página 2? Yo sí, pero no sé si los agregué solo o lo hicimos todo. Bueno, Yo no me si ese es acuerdo el también. caso, si yo añado un filtro de año a la página 2 y sincronizo, en ese caso sí impacta en ambas hojas. Si digo sincronizar, Esa es la pregunta, eso es lo que quería saber. está. Ahí sí, porque ya estoy diciendo, el filtro de la página 1 está sincronizado con la página 2. ¿Está? Vean que ahora, si yo ahora cambio el 2012, acá en la página 2 se muestra el año 2012 también. Y así sucesivamente, ¿no? Pero son las hojas que vos lo sincronizaste explícitamente. Exacto, exacto.
porque no hay es decir, aquí en la página 6 yo no tengo filtro de año, por lo tanto no tengo con qué sincronizar, si no tengo ese objeto visual también añadido. De hecho, yo podría incluso copiar este objeto visual, control C, y cuando me dice no sincronizar, ahora yo selecciono aquí el año 2013 y acá está el 2010. No está sincronizado. Pero si elimino el filtro, no hay forma de que los filtros impacten en otros, porque no es el comportamiento natural de Power BI. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, sí, claro. Sí, Sí. gracias. Bien, perfecto. Entonces, acá vamos a seguir aplicándole los formatos de buena práctica. Vamos a la eje X y quitar el nombre, el título del mes de la eje X. También al eje Y vamos a quitarle el título y los valores. Y vamos a dejarlo así. Vamos entonces también a ir a la parte del título y decirle que el formato de fondo es en azul. Y esto, por supuesto, después con más calma ustedes lo hacen más rápido, pero yo por un tema de tiempo lo voy a hacer así rápido para que nos quede bien. Está bien así. Ahora, es posible otra forma de visualizar el objeto visual es que yo no añada, en este caso, los años para mostrar por año este componente, sino que en lugar use lo que se llaman en Power BI múltiplos pequeños. Si yo en lugar de ver todos los años quiero verlo de forma independiente, vamos a hacer control C y control V, vamos a copiarlo acá, vamos a hacer un poco año y yo quisiera ahora segmentar el mismo objeto visual en 4 partes, que me diga año 2010, 2011, 2012 y 2013. Para eso puedo usar esto que se llama múltiplos pequeños. Hay que tener en cuenta que este múltiplo pequeño, por supuesto, vamos a tratar siempre de usar cuando tengamos valores en ese campo de 3, de 4 y no más. Porque si tengo 20 valores, por ejemplo, se la categoría, evidentemente no me da, desde el punto de vista visual no se va a ver bien. Entonces, como solamente tengo 4 años, vamos entonces a llevar el año aquí a múltiplos pequeños. Y noten que ahora incluso me da mucha información múltiplos pequeños, porque ya a primera vista sé que solamente tengo en el 2010, diciembre, un solo mes de datos. Después tengo en el 2011, faltan también datos a nivel de, por ejemplo, de febrero, de abril, etcétera. Y después sí tengo todos los meses completos en el 2012 y 2013. Entonces les decía, en ocasiones es bueno usar este tipo de múltiplos pequeños porque nos da esa perspectiva general de la información. Es decir, a nivel global nos muestra esa info. Sin embargo, si yo en lugar de años, lo que uso para múltiplos pequeños, por ejemplo, son su categoría, evidentemente no se va a ver bien. Primero porque vieron que las categorías tenemos como 15 su categoría. Entonces, evidentemente no es correcto usar ese tipo de análisis, ¿no? Voy a ver nuevamente año. Después, lo normal, en la medida que vaya aplicándole filtros a un objeto visual, se va a segmentar el siguiente. Por el tema este del filtrado cruzado entre los diferentes objetos visuales, que es una de las grandes funcionalidades que tiene Power BI, el filtrado cruzado, que no la tienen otras herramientas, ¿no? Entonces, jueguen con eso siempre, de forma tal de encontrar esos resquicios de datos que a veces a nivel de tabla no se pueden ver. Ahora, hablando de tablas, vamos a pasar a otros tipos de objetos visuales que tienen que ver con las tablas y matrices. Porque si bien Power BI es una herramienta que estrictamente
está pensada para visualizar objetos de tipo gráficos, así tal cual, de barras, de líneas, de circulares, cascada, etcétera. También tenemos la posibilidad de añadir lo que son tablas y matrices. Entonces, en este punto de la clase, vamos a ver que en Power BI existen dos tipos de tablas. Una es una tabla plana y otra es una matriz también plana. Digo plana porque si al menos están los datos tal cual están acá, ¿no? Ahora, nosotros podemos hacer una réplica de lo que hacemos en Excel usando estos objetos visuales. Noten que en la parte derecha, en la quinta y sexta columna, la quinta fila, tenemos la tabla y la matriz. La diferencia entre ambas es que en este caso la tabla solamente tiene un contenedor que es columnas. Y después la tabla matriz tiene en este caso lo que es una tabla dinámica en Excel. Filas, columnas y valores. Los que están asociados o han trabajado con tablas dinámicas en Excel saben de lo que estoy hablando, ¿no? Se trabaja a una tabla de doble entrada. Tiene filas y columnas y valores. Entonces, para eso vamos a usar la matriz. Y en este caso yo quisiera, así como hice en la parte en este objeto visual, ver las ventas por meses. Vamos a ver las ventas por meses. Vamos a añadir los mismos campos. En este caso, las ventas. La voy a traer de mi tabla de hechos ventas, la métrica ventas. La arrastro al objeto visual. Noten que automáticamente, como las ventas es una métrica continua, las ventas siempre va a ir a valores automáticamente, independientemente de que yo la quiera llevar, por ejemplo, a filas, no lo va a tomar, porque no es un campo dimensional. Es decir, no, aquí debería, en filas y columnas, tengo que llevar lo que son campos dimensionales de las tablas de dimensiones, o clientes, o fecha, o productos, o ubicación. ¿Se entiende? Entonces también es una buena práctica cuando se está comenzando identificar primero, qué tipo de tablas. Ya sabemos que son tablas de hechos y tablas de dimensiones. Y segundo, dentro de esas tablas, qué campos vamos a usar. Si son campos dimensionales, que por lo general vamos a usar esos campos dimensionales de las tablas de dimensiones, o si son campos numéricos o métricas continuas, que en este caso son de las tablas de hechos, los que tienen las observaciones de mi proceso de negocio. Entonces, vamos entonces a llevar ventas, vamos a llevar entonces también a filas dentro de mi tabla fechas de dimensión, el campo mes. Y tan sencillo como eso, tengo acá mi primera tabla clásica, otra forma de visualizar esta información. Entonces, claro, acá se podría dejar así esta tabla de cara a un informe o un análisis posterior. Sin embargo, noten que a diferencia de las columnas, del objeto visual que tenemos acá, como que a golpe de vista no puedo ver en esencia que enero y mayo son los meses que más aportan en cuanto a ventas. Acá es muy difícil a nivel de ojo, vamos a hacer así, a golpe de vista, visualizarlo. Lo podría hacer haciendo uso de las funcionalidades que tiene la propia herramienta, que en este caso puede ser ordenar de mayor a mayor, enero y mayo, de mayor a menor en este caso, o de menor a mayor, o por meses. Eso también lo podemos hacer haciendo clic encima de la columna. Sin embargo, tenemos otras posibilidades que nos habilitan a hacer énfasis en aquellas variaciones o aquellos picos o layers dentro de cualquier objeto visual, que se llaman los formatos condicionales. Entonces, de formatos condicionales que son interesantes, el que vamos a ver a partir de ahora. Por ejemplo, si yo voy al campo de ventas, tenemos esta flecha hacia abajo, doy clic acá
y tengo la opción de escoger formato condicional. Noten que en formato condicional tengo varias opciones: color de fondo, color de fuente, barra de datos, iconos y web. Vamos a ver en este caso el color de fondo. Vamos a quedarnos con color de fondo. Y supongamos que yo quiero aplicarle un color de fondo a cada una de las celdas para decirle en el rango o en el umbral por debajo de un valor, quiero que sea de un color. Ponerle rojo. Si está entre tanto y tanto, vamos a hacerlo amarillo. Y después, si está mayor a tanto, en verde. De forma tal de identificar, como lo haría en una tabla, perdón, en un objeto visual de tipo columnas o barras apiladas, esa información. Entonces, para eso vamos a decirle que yo quiero un estilo de formato en función de reglas. Las reglas va a estar en función del campo de ventas. Noten que acá entonces me pone una serie de reglas. Si el valor es menor o igual a tanto y mayor o igual a tanto, entonces lo quiero rojo. Vamos a buscar el rojo acá. Y después quiero agregar otra regla para el amarillo, el intermedio, y otra regla para, en este caso, el verde. Vamos a buscar el amarillo y además después el verde. Entonces, vamos a suponer que quiero, si el valor es menor o igual o mayor o igual a 0 o el mínimo, vean que puedo poner también el mínimo en cuanto a número, porque también tengo porcentaje. Aquí lo que tengo son valores. Si tuviera porcentaje, escribiera entonces aquí porcentaje. Sin embargo, esto es un número. Entonces, si el mínimo, si está entre el mínimo y menor a ponerle 3 millones, si está por debajo de 3 millones, en rojo. Si está entre 3 millones y 6 millones, ponlo en amarillo. Y si está entre 6 millones o más, entonces en verde. Entonces vamos a asegurar que tenemos 3 millones, 6 millones. A ver, aquí 6 millones. Y aquí también tenemos 6 millones. El min ese lo escribís nomás. Y este el máximo. Este simplemente me posiciono aquí y le pongo máximo. Le doy con la tecla abajo. ¿Ves? Doy a aceptar. Y ahora noten que tengo ese formato condicional que me permite, ahora sí, ver que, por ejemplo, en el mes de julio está por debajo de su umbral y después julio, septiembre y diciembre están por debajo, está entre 3 millones y 6 millones. Ahora, tengo otro tipo de métricas, no solamente las ventas. Yo pudiera aquí también añadir el costo. Noten que tengo varias métricas. El costo, vamos entonces a añadir al costo también. Y para usar eso vamos a usar otro tipo de formato condicional, que en este caso capaz que son las barras. Yo quiero representar a nivel visual también, a nivel de barra, cómo se comportan los costos. Formato condicional, barra de datos. Y aquí me dice, el estilo de formato va a ser barra de datos, va a estar en función del costo. Y vamos a decirles que las barras positivas, esto es en caso de que tengamos, por ejemplo, valores negativos y positivos. Acá siempre va a ser positivo porque el costo siempre es positivo.
Vamos entonces a ponerlo un poco más gris. Y ahora, noten que a golpe de ojo, en el mes de mayo es el que tengo mayor costo. Y además también en el mes de enero. Entonces noten qué diferencia hay entre la tabla que habíamos creado al principio, que no tiene ese nivel de detalle o ese nivel de añadidura de formato condicional, y esta que acabamos de crear. De cara al usuario final, capaz que le resulte más, tenga más sentido esta información condicionada, ¿tá? Después ustedes empiecen a jugar con añadir otro tipo de medidas, por ejemplo, añadir un formato condicional de tipo iconos. En lugar de colores, le puede poner iconos. Esto, por supuesto, después ustedes lo van a ver con más tiempo, ¿tá? En este caso ya saben cómo añadir esos formatos condicionales haciendo uso de las opciones de la métrica. Ahora les hablé de que las tablas matrices tienen columnas, filas y valores. En este caso solamente usamos dentro de filas y dentro de valores. Nos faltaría añadir columnas. Supongamos que yo quiero ver la información a nivel de mes, pero también a nivel de categoría. Entonces vamos a añadir una tabla matriz. Vamos a irnos a ventas. Añadimos ventas. Llevamos los meses a filas. Y después llevamos las categorías de mitad a la dimensión, productos, el campo categoría a columnas. Ven que ahora tenemos lo que es una tabla dinámica en Excel, filas, columnas y valores. Acá también podemos aplicarle ese tipo de, de formato condicional. Podemos ir a ventas, por ejemplo, y si yo quiero una especie de trimap o gráfico de temperatura, vamos entonces a formato condicional, color de fondo, y vamos a darle un degradado. ¿Qué tal si le ponemos que en función, vamos a degradar en función de las ventas, el valor más bajo va a ser, por ejemplo, así, mandarina, y el valor más alto va a ser verde. Vamos a aceptar. Y ahora noten que en esencia los bike tiene ese patrón de ventas más altas dentro de la categoría y de los meses. Este tipo de gráfico es también dinámico, toda vez que también se le pueden añadir otras dimensiones de análisis a cada uno de los contenedores. Supongamos que quiero ir al nivel más granular, más bajo. Puedo seguir añadiendo su categoría y además el producto. Al añadir su categoría de productos, se me activa automáticamente lo que es la herramienta de exploración en profundidad. Entonces puedo ir entonces ahora a nivel de categoría, incluso a nivel de productos. Claro, va a estar en dependencia de cómo se muestre la información. Acá, evidentemente, al tener muchas categorías, capaz que no es el ejemplo más feliz. Sin embargo, jueguen con eso también la posibilidad de añadir lo que son las jerarquías dentro de los contenedores. Al igual que a nivel de filas, yo podría aquí añadir otro nivel de jerárquico, que es a nivel, por ejemplo, de trimestre. Entonces tengo trimestre y a nivel de puedo entonces hacer a nivel de columnas o a nivel de filas, ya sea drill down o drill down and.
Va a estar, por supuesto, en dependencia de ese análisis que ustedes quieran hacer a nivel de negocio. Como dije anteriormente, siempre les doy las herramientas, ustedes después definan en función de su análisis qué estructura usar de forma más visualmente atractiva, ¿no? Bien, vamos a seguir. En este caso, ya vimos lo que son los formatos condicionales. Como bien dice acá, el formato condicional permite establecer colores de fuentes, colores de fondo, representar valores de celdas con barras, con iconos o con vínculos a páginas web. También se explora en esta parte de vínculos a páginas web, porque esta también es muy interesante. La importancia de usar el formato condicional viene dada por la necesidad de resaltar o distinguir ciertos datos de otros. ¿Tá? Entonces, dentro de Power BI también tenemos la posibilidad de añadir lo que se llaman KPI o Key Performance Indicator, que no es más que indicadores de rendimiento clave en español, que son básicamente las métricas que miden nuestro negocio. Como hasta ahora hemos visto, las principales Perdón, Junior, KPI, sí, antes que avances con eso, ¿dónde está el vínculo a página web que dijiste recién? algo que dice URL. Eh, URL web. Gracias. Bien, les decía, dentro de Power BI existen esos tipos de objetos visuales que son tarjetas que representan una métrica agregada. Cuando digo una métrica agregada es que no tienen la posibilidad, por supuesto, de segmentarse o de hacer uso de dimensiones para su análisis. Simplemente es un indicador o un KPI que representa esa medición. Es muy importante sobre todo porque hay veces que necesitamos tener el valor total de esa métrica no segmentada por nada. Hay veces que, por ejemplo, tengo, sí, ventas por clientes y tengo un gráfico de ventas por clientes y me da el monto por cada cliente, pero no tengo el total. Entonces, en ese caso, es muy buena práctica usar ese tipo de KPI, sobre todo a la parte superior de cada objeto visual, de forma tal de representar ese indicador de rendimiento clave. Entonces, dentro de ello tenemos varias opciones. Tenemos lo que es la tarjeta o CAR, tenemos el multicar y además tenemos el KPI clásico, que también nos permite representar esas variaciones porque nos permite agregar una información adicional que en este caso es de fecha. Entonces, vamos a ver cada una de ellas y cómo utilizarlas. Vamos a abrir una nueva página. Noten que acá tenemos lo que son los tres principales KPI. Tenemos el CAR, el multicar y el KPI clásico. Tarjeta de varias filas y KPI. Vamos a empezar por el más básico. Tarjeta. Y como verán, solamente tiene un solo campo. En este caso vamos a llevar desde mi tabla de hechos ventas la métrica ventas. Entonces, acá está de forma, por defecto, no la queremos ver así, la queremos ver formateada desde el punto de vista que el valor del globo sea, en lugar de las unidades automáticas, sea ninguno. Después, capaz que no queremos ver posiciones decimales, le ponemos 0 acá. En caso de que no queramos ver posiciones decimales, cuando son millones, muy raramente los valores después de la coma son representativos. Entonces, le quitamos el valor de la coma. Y de vuelta, formatear de diferentes formas. Tanto el valor del globo, si lo queremos ver, por ejemplo, de otro color,
capaz que lo queremos ver un poco más azul, representarlo en negritas, va a depender de acá, por supuesto, de lo que queramos hacer. Y desde el punto de vista de la general, vamos a ponerle entonces el efecto de borde visual y sombra, y el borde visual vamos a hacerlo también redondeado. Ahora, como dije anteriormente, esto es muy importante porque hay veces que tengo, por ejemplo, segmentado por productos o por categoría, pero no tengo el total de la categoría. Supongamos que tengo acá un objeto visual, entre tantos que puedo tener en la categoría del producto, y además tengo la venta. Sí, tengo la venta por categoría, sin embargo, no tengo el total. Entonces, en ese caso, podría ser representativo. Incluso yo doy clic acá y como ya ustedes saben, hay interacción entre los diferentes objetos visuales. ¿Está? Vamos a añadir entonces el siguiente objeto visual, que es un multicar. Acá tenemos también un solo campo, pero con la posibilidad de, en lugar de añadir un solo KPI, añadir varios KPI. En este caso, supongamos que quiero mostrar las ventas, el costo y además el margen porcentual que represento. Tengo para todo mi negocio 80 millones de ventas, 79 de costo y el margen es 0,58. Entonces vean que acá también es interesante mostrar ese tipo de KPIs cuando queremos tener diferentes indicadores en una única tarjeta, porque en definitiva va a representarnos ese análisis global de la empresa. También yo podría haber hecho esto, ¿no? Control C, Control V, y en lugar entonces de poner acá una multicar, poner el costo, también como una tarjeta, y además poner el margen. Control C, Control V, y el margen. En este caso vamos a ponerle el valor de globo, que sean 2 posiciones decimales. Y también se logra el mismo efecto. Sin embargo, hay veces que también es interesante tener una sola. Acá vamos también a formatear los valores de llamada. Vamos a ponerle en 14 o en 20, en negrita. Y acá tenemos otro tipo de formato. Por ejemplo, también podemos ponerle el efecto que sea borde visual y sombra. Vean cómo se ve, ¿no? Y por último, también tenemos lo que es el KPI clásico, que contiene además la posibilidad de añadir el eje de tendencia y el destino. El destino sobre todo es para añadirle una métrica, por ejemplo, de budgets o presupuesto o plan. También mide esa posibilidad, ¿no? Entonces, en este caso, como acá no tenemos plan, vamos simplemente a añadir el valor, que son las ventas, y vean que ahora me pone como un warning que dice que se necesitan campos para los ejes de valor y tendencia, porque es obligatorio, en este caso, mandatorio, agregar, además de la métrica como tal, el KPI, añadir en este caso el valor de eje de tendencia. Entonces noten que acá tenemos la tendencia de las ventas por fecha, o también lo puedo poner por meses. Acá siempre me va a dar el último mes, el último valor del mes o el último valor del trimestre o el último valor del año. Vamos a dejarlo así por fecha. Y de vuelta también se puede modificar, ponerle efecto, borde visual, sombra. El resto ya ustedes lo saben, ¿no?
De hecho, si tuviera aquí la posibilidad de tener un plan, podría añadir los destinos y entonces jugar con ese semáforo. Si está por debajo del plan, está en rojo. Si está por encima, está en verde. Y si está en un rango determinado, está en amarillo. Eso es lo que nos permite añadir cuando añadimos acá el destino. Entonces, ya son las 3, vamos a tomar 10 minutos y nos vemos en un ratito, ¿correcto? Bueno, seguimos. Vamos a seguir viendo objetos visuales dentro de Power BI y en este caso le corresponde al turno al gráfico de dispersión o gráfica de dispersión. El gráfico de dispersión seguramente ya ustedes han trabajado, algunos de ustedes con ella, toda vez que me permite representar dos métricas continuas para ver cuál es la correlación que tienen entre ambas. En este sentido, vean que tenemos acá el profit, la ganancia en el eje Y y las ventas en el eje X. Una vez que añadamos estas dos métricas continuas, tenemos después la posibilidad de ir analizando o explorando en función de las dimensiones y la correspondencia que existe entre estas dos métricas continuas. Vamos a verlo de forma práctica en Power BI. Vamos a añadir una nueva hoja. Añadimos, en este caso, gráfico de dispersión. Noten que está en la cuarta columna, tercera fila. Y acá tenemos la silueta o la marca de agua del gráfico de dispersión. Este gráfico es uno de los que más componentes tiene o campos dentro del panel de visualizaciones. Noten que tiene valores, eje X, eje Y, leyenda, tamaño, eje de reproducción, información sobre herramienta, que todas van a proporcionar un nivel de análisis en función de su uso. Por ejemplo, ya dije que las dos componentes o dos campos obligatorios son dos métricas continuas. En este caso vamos a llevar al eje X las ventas, como dije, vamos al panel de datos, la tabla ventas, la métrica ventas, vamos a llevarla al eje X y el profit o la ganancia al eje Y. Noten que la intersección de ambas métricas continuas me da este punto de aquí. Tengo ventas totales por 80 millones y un profit de 470.000. Ahora, en este caso, evidentemente, esta información no me da mucho contenido o mucho análisis. Para eso vamos entonces a seguir añadiéndole dimensiones de análisis al objeto visual. En este caso vamos a llevar a su categoría, por ejemplo, a valores para ver cuál es la correspondencia o el comportamiento tanto de las ventas como de la ganancia a nivel de su categoría. Vamos entonces a productos y llevamos su categoría a valores. Ahora noten que tengo segmentado o clusterizado por cada una de las categorías un punto en el gráfico de dispersión. Tengo mountain bike como una de las subcategorías que más venden a nivel de ventas, pero también la que más ganancias rinde. Después tengo en la parte inferior la subcategoría road bike, que si bien tiene ventas por más de 29 millones, tiene un profit negativo. Ya son análisis que estoy haciendo que antes, con el resto de los objetos visuales, no lo tenía. Y también la subcategoría touring bike
también tiene 10 millones de ventas, sin embargo tiene profit negativo. Noten que en la parte de esta, desde aquí hasta abajo, son las que tienen profit negativo, ¿no? Todo lo que está en esta sección de acá tienen profit negativo. Después, si quiero seguir explorando en profundidad o analizando en profundidad, ya sé que puedo añadir más campos a la jerarquía de valores. Por ejemplo, a nivel de producto. ¿Cuál es el comportamiento a nivel de producto? Y ahora se me añade automáticamente lo que es el análisis en profundidad. Si doy clic a nivel de producto, noten que ahora tengo toda esta parte de acá con los productos que tienen profit negativo. Ahora, ¿qué tal si usamos lo que es la categoría? Tenemos categoría, subcategoría, a leyenda, para representar, bueno, desde el punto de vista de colores, a qué categoría pertenecen esos productos. Entonces noten que los productos azules o los puntos en azules son los que representan las bicicletas y son las que en efecto tienen más ventas desde el punto de vista de la facturación. Y por contra, la ropa y los componentes son más marginales en cuanto a venta. Ahora, como les dije, hay una serie de campos, en este caso tamaño, que también podría usarlos. En este caso, yo quiero ver el tamaño de la aguja, es decir, el tamaño de la circunferencia en función del costo. Ahora ya tengo aquí otro nivel de análisis. Vamos a subir al nivel de jerarquía, donde que en efecto, además de ser las bicicletas, en este caso como categoría, las que más venden, también son las que más costo tienen. De hecho, las que dijimos anteriormente, como es touring bike y road bike, son las que tienen profit negativo. Miren el nivel de costo que tienen. La circunferencia es más grande que el resto de las demás. Entonces, ya hemos analizado dimensiones como son categoría, productos, ventas. ¿Qué tal si añadimos también una dimensión de fecha? Para eso, vamos a añadir entonces el eje de reproducción. En el eje de reproducción, quiero ver en el tiempo cuál es el comportamiento de las ventas, tanto por categoría, subcategoría y producto. Vamos entonces al panel de fechas, perdón, a la tabla fechas del panel de datos y vamos a llevar el campo de meses. Ahora noten que en la parte inferior se ha añadido un eje de reproducción y tiene un play. Si doy clic en el play, noten que ahora de forma dinámica me va mostrando ese comportamiento a nivel de cada uno de los meses, por supuesto de todos los años. De hecho, noten que también tengo esa posibilidad de verlo en acción. Vamos a ponerle incluso las etiquetas de datos, etiquetas de categoría. Ahora tengo el nombre en cada etiqueta de categoría para verlo de forma mejor. Noten que en los meses de mayo y junio y julio son los meses que más ventas tienen. Y después en los meses de noviembre, de diciembre y enero son los que viene a hacer lo que es la rentabilidad negativa que les había hablado. Parece que en el invierno la estacionalidad de Estados Unidos es que menos venden bicicletas y por supuesto también los costos, parece que venden al costo, algo así. Si son desde el punto de vista del negocio, análisis que puedo hacer haciendo uso de estos objetos visuales tan potentes que tiene Power BI.
Vamos bien, chicos. Voy muy rápido, me avisan si voy más lento. Bien, hablando de de esta ¿Podés, sazonalidad, para una pregunta, sí, Sí. ¿podés decir cómo pusiste lo de los meses ahí abajo de nuevo? Que no nos está sí, saliendo. obvio. En los meses tengo un campo que se llama eje de reproducción. Ahí llevo desde el panel, desde la tabla de fecha, el campo mes y lo arrastro y lo dejo caer aquí en reproducción. Pero nos da un error, que no se pueden cargar los datos para este objeto visual. Puede ser un tema de recursos de la computadora. Pon entonces, en lugar de meses, pon por ejemplo años, a ver, verlo por año, que tiene menos valores. No, tampoco. Ah, es raro, ¿no? En eje de reproducción está el campo. Y los otros, el gráfico te queda igual a cuando inicias. El eje ¿A de vos te lo, reproducción no me funciona. ¿A vos te lo hizo, Mateo? Perdón, sí, me lo hizo. Lo que no logré fue ajustar el tamaño de acuerdo al volumen de ventas, pero creo que es porque solo me falta arrastrar el campo a tamaño, ¿no? De ventas. Sí, debes arrastrar a tamaño la métrica costo. Costo. Ya lo logramos. ¿Qué es lo que era? A ver. No, no habíamos puesto producto arriba, no, nada que ver. Nos faltó una variable. Bien. Bien, chicos. Entonces, les decía, hablando de estacionalidades y variaciones, si bien este gráfico nos muestra esa variación negativa en cuanto al profit, hay otros tipos de gráficos en Power BI que le llamamos el gráfico de cascada. A ver si lo puedo ver por acá. Ajá, aquí. Que como bien se dice, es un tipo de gráficos de barras que permite mostrar variaciones. Normalmente, nosotros vemos las variaciones positivas o negativas. Puede ser un gráfico de barras clásico o en este mismo eje de reproducción de dispersión. Sin embargo, el gráfico de cascada nos permite ver esa otra nivel de detalle porque nos representa, como bien dice acá, aquellas variaciones positivas en las verdes y después las negativas en las rojas y finalmente en este caso las ventas totales o el margen total. Este gráfico sobre todo es importante para eso, para mostrar variaciones. Se usa, por ejemplo, en contextos que tienen que ver, por ejemplo, recursos humanos, que tiene entradas y salidas, ya sea por nuevas contrataciones o por despidos. Y supongamos que tiene, por ejemplo, en el año una empresa que tiene 300 trabajadores o 300 trabajadores, tiene 20 entradas y después tiene 20 salidas. Entró, es decir, empezó con 300 y terminó con 300. Sin embargo, en el medio hubo esas variaciones. Capaz que en un gráfico común no se pueda ver ese histórico. Sin embargo, cuando lo analizo en un gráfico de cascada, también puede ser representativos. Otro escenario que se pueda representar es, por ejemplo, se usa mucho en los escenarios de contables. Ellos que son contadores pueden, por ejemplo, mostrar aquellas cuentas contables de ingresos y gastos que aumentan o disminuyen la utilidad total. Entonces, claro, puede ver cómo va aportando cada una de esas cuentas contables, ya sean gastos por administración, gastos, costos de venta o ingresos por principales o ingresos diferidos, etcétera, cómo aporta a la utilidad total. Entonces, son muchas las aplicaciones que tiene el gráfico de cascada. En nuestro caso, como tenemos un negocio que trata de ventas, costos, etcétera, lo vamos a explicar de forma bien natural, ¿está? Entonces, vamos a hacer una nueva página. Vamos a añadir el gráfico de cascada, que es este que está acá.
Me cambió de lugar. El último de la segunda. Lo que pasa es que lo puse así. Normalmente está en este lado de aquí. En este segundo. ¿Tá? Entonces noten que tiene categoría, desglose y eje X. Antes de eso, vamos a poner en contexto lo que queremos hacer de forma práctica. Yo tengo las métricas de venta, costo, profit y margen. ¿Tá? Vamos a eso añadirlo a un gráfico de matriz por meses. Ya sabemos cómo analizar un gráfico de matriz. Llevamos los meses a las filas y vamos a llevar todas estas métricas que hemos analizado hasta ahora. Las ventas, el costo, el profit y el margen. Aquí tengo toda la información acumulada de las ventas, costo, margen, profit y margen. Noten que acá, a golpe de vista, como siempre les dije, en una gráfica de matriz o tabla, sí, veo los números negativos, pero no veo de forma visual cuáles son esas aportaciones positivas o negativas a mi negocio, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tratar de ver lo mismo para que vean la diferencia entre un gráfico lineal y un gráfico de barras para ver esas variaciones en el tiempo. Entonces, vamos a llevar las ventas, en este caso, perdón, el campo mes a categoría, campo mes al eje Y, las ventas, perdón, al eje y el mes a categoría. Ahora, una cosa importante acá es que como tengo viendo variaciones, si represento las ventas, evidentemente las ventas no es una métrica de variación. Noten que, en efecto, siempre las ventas van a ser positivas, por lo tanto, la variación siempre es en aumento. Y lo que tratamos siempre de presentar en este tipo de gráficos son una métrica de variación que tenga valores positivos y valores negativos. En este caso, vamos a llevar entonces lo que es el margen porcentual. Y noten que ahora me está diciendo, bueno, vamos a cambiar un poquito el color para que me ponga en verde y los aumentos van a ser en verde, las disminuciones van a ser en roja. Ahí va. Y después yo sí puede ser en azul. Entonces, lo que habíamos visto antes de la estacionalidad o la estacionalidad de los productos o de las ventas de este negocio, se refiere un poco más acá. Vemos que sobre todo enero y febrero y noviembre y diciembre son meses de invierno en la parte occidental. Por lo tanto, nos da la medida de ese patrón, ¿no? De estos datos. Sin embargo, después a partir de marzo, todas las variaciones son positivas hasta llegar a octubre. Y finalmente tenemos el total que representa ese margen total de variación positiva respecto a todos los componentes, ¿no? Después, esto se puede seguir formateando, se puede seguir añadiendo, quitando, por ejemplo, el eje X, tanto los valores como la columna, igual que el eje Y, etc. Bueno, es X y ¿lo vieron, chicos? Si pudiera cambiar, o podés en realidad cambiar meses por categorías, por ejemplo, podrías ver qué categorías son las que te aportan al Exacto, margen. exacto. Una cosa importante, siempre cuando estamos viendo, por ejemplo, em, campos de meses, etcétera, de tiempo, hay que jugar también con el orden, ¿no? Porque es capaz que yo ponga el orden en función del margen
y evidentemente no me da esa temporalidad que quiero buscar. Sí, me lo ordena por margen en función de los positivos y negativos, pero en ese sentido no tendría mucho que ver desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Ese comportamiento. Después, como decía, podemos usar acá en lugar de la categoría del mes, perdón, la categoría. Y vamos a ver entonces aquellas categorías que aportan desde el punto de vista positivo y negativo. PAI, por ejemplo, es negativo el margen. Todas las pérdidas están en el 2013, ¿puede ser? Las pérdidas, vamos a verlos. Yo le puse el año. Vamos a poner un como año. esperar. En diciembre, perdón, en 1.46 negativo en el 2013. Sí. Todas las pérdidas fueron en el 2013, sobre todo en los meses de enero, febrero y marzo. Bueno, enero y febrero, que fue 5.95 y 6.87. Después, solamente en diciembre del 2012 negativo. Y en el 2011, 60% negativo en noviembre. Buena esa. Vamos entonces a dejarlo así, vamos a guardar. Ahora, ya que estamos haciendo ese tipo de análisis un poco más específico, hay dentro de Power BI una opción que es Analytics, que me permite eso, ¿no? Explorar en ese nivel de análisis más exquisito, haciendo uso de, por ejemplo, líneas de tendencia o líneas promedio o líneas máximas para ver esos umbrales que necesito tener como parte también del análisis de negocio. Por ejemplo, es posible que yo quisiera tener cuál es el promedio o cuáles son los meses que estuvieron por encima del promedio de ventas o cuáles son los meses que están por debajo del mínimo de ventas, etcétera. Entonces vamos a hacer un tipo de gráfico, que en este caso es el gráfico de, por ejemplo, de columnas agrupadas, y vamos a añadir, en este caso, las ventas por meses. Ya sabemos cómo añadir las ventas por meses. Vamos al campo fecha, a la tabla fecha, seleccionamos el mes y vamos a la tabla de hechos ventas y añadimos las ventas. Entonces, como les decía, hay algunos objetos visuales que tienen la posibilidad de añadir una serie de analytics de forma bastante cómoda. Vamos a ver que en la parte derecha hay una lupita que es Analytics. Vamos a darle acá. Y noten que acá tenemos varias posibilidades de análisis en cuanto a lo que les decía. Tenemos línea constante, línea mínimo, línea máximo, línea promedio, mediana, percentil, error. En fin, mucha posibilidad de análisis. Sin embargo, por un tema también de tiempo, vamos a ver las más básicas. Por ejemplo, quisiera añadir una línea promedio que me indique cuál es ese umbral que está por encima y por debajo de las ventas a nivel mensual. Vamos a agregar una línea y noten que entonces acá automáticamente ya tengo referencia de forma rápida cuáles son los meses que están por encima del promedio, enero y febrero, agosto y octubre. Antes esa referencia no la tenía. Entonces, esto de vuelta también se puede formatear, etiqueta de datos. La línea, por ejemplo, la línea promedio vamos a ponerla en verde. Vamos a ponerla delante. El ancho puede ser, por ejemplo, 5. Sí, toda una serie de configuraciones que se pueden ir haciendo de forma tal de cumplir con el objetivo, ¿no? Ya tenemos la línea promedio. ¿Qué tal si le añadimos, por ejemplo, a la línea mínima? Vamos a Analytics, línea mínima, agregamos una línea
Y en este caso, como es mínimo, vamos a ponerlo en rojo. Línea en rojo. Vamos a poner también la etiqueta de datos. La etiqueta también sea en rojo. Y por qué no ahora también le podemos añadir una línea máxima. Añadimos línea máxima. En este caso vamos a dejar así en azul también. Y noten que ahora tenemos un poco más de nivel de detalle en cuanto a esa información. De vuelta, aquí también se puede añadir cualquier dimensión, ya sea meses, categoría, subcategoría, productos, etc. Ahora, noten que solamente algunos archivos o algunos objetos visuales son los que tienen esa particularidad. Si yo aquí añado, por ejemplo, un gráfico de columnas apiladas, si añado el mes y añado las ventas, tengo disminuida ese nivel de detalle en cuanto a la capacidad que tiene ese objeto visual. Entonces hay que tener en cuenta ese tema, ¿no? Va a depender también del tipo de objeto visual, la capacidad o configuración en cuanto a ese analytics adicional. Ahora, ¿se acuerdan cuando les hablamos de Analytics? De la clase pasada, cuando íbamos a ver algunos objetos visuales que tienen la capacidad de aplicar inteligencia artificial o IA. Desde el 2018, no, 2020, no, 2022 se han venido añadiendo una serie de objetos a Power BI que permiten esas funcionalidades. Es decir, por detrás de eso, por supuesto, hay todo un sistema de algoritmos de IA que nos permiten, por supuesto, acceder a ese otro nivel de análisis usando patrones o usando organismos de clusterización o tan sencillo como relaciones lineales, otro tipo de algoritmos que tienen que ver con ese mundo de la IA. Entonces, en ese sentido, vamos a ver algunos de ellos, algunos ejemplos que tenemos a disposición de forma gratuita. Porque ojo con esto, toda esta información que estamos analizando, simplemente con hacer una cuenta, descargar el archivo del Power BI, tenemos acceso a esta información. Ya después vamos a ver en las clases futuras cuándo deberíamos de pagar por ello en función de, bueno, si queremos publicar esta información a terceras personas. Pero siempre y cuando podemos descargar este archivo de Power BI o instalarlo, podemos hacer este tipo de análisis. En este caso vamos a ver, por ejemplo, un gráfico que es para la detección de segmentos o clústeres con IA. ¿Se acuerdan que usamos el gráfico de dispersión? Que usamos la subcategoría o la categoría para aplicar una especie de clúster específico en función del color. Bueno, acá lo vamos a hacer no solamente en función de la categoría, sino en función de ese algoritmo de IA que tiene implementado el gráfico de dispersión. Para eso vamos a añadir profits, como se dice acá, al eje Y y ventas al eje X. Vamos entonces a Power BI, añadimos un gráfico de dispersión, vamos a añadir profits al eje y ventas al eje X. Y entonces vamos a llevar, por ejemplo, los productos al valores. Ahora, aquí tenemos
la posibilidad de clusterizar en función de ese algoritmo de IA que está por detrás de lo que es el análisis cuando damos clic 3 puntos en la parte superior del objeto visual. Noten que me habilita la posibilidad de buscar clústeres automáticamente. Vamos entonces a seleccionar esa opción y de aquí me da la posibilidad de escoger el nombre del clúster. Esto se puede cambiar. En mi caso, vamos a dejarlo así, la descripción del clúster, y además escoger los clústeres o grupos o segmentos que quiero hacer. En este caso, lo puedo dejar automático, también lo puedo hacer en 3. Vamos a hacer en 3 clústeres. Y noten que automáticamente ahora se ha añadido una leyenda, en este caso como clústeres, y me ha identificado correctamente aquellos patrones de puntos que son comunes entre sí. En este caso me ha hecho un clúster número 3 referido a estos puntos que están en la parte superior derecha. Después, productos que cumplen con las mismas características en azul. Y finalmente, los productos, digamos, marginales en cuanto a profit y ventas de color azul fuerte. ¿Está? Acá lo interesante es que yo tengo ya la posibilidad de hacer análisis ulteriores o posteriores, como se quiera decir, haciendo uso de esos clústeres en función de ese agrupamiento que hizo. De hecho, si van a la tabla, a la vista de tabla y vamos a la tabla de productos, noten que acá ya me ha generado lo que es los clústeres. Y yo puedo usar esa columna calculada que ha generado en función de segmentar entonces después otros tipos de análisis que no estaban presentes en mis datos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo aquí añadir ahora un segmentador, ir a mi tabla de productos, seleccionar clústeres. Y noten cómo ahora, no solamente este gráfico visual, sino cualquier objeto que pueda utilizar a posterior, puedo usarlo de forma natural, como un segmentador clásico, ¿no? ¿Y hay productos que no lo dejó en ninguno de los 3 clusters? Hay productos que no lo dejo en ninguno de 3 clústeres. El por qué puede ser por un tema de las... Capaz no tienen ventas. No tienen ventas o no tienen profit, exacto. Ahí va. Bien. Después vamos a ver otro tipo de uso de la IA dentro de Power BI, en este caso un gráfico que es elementos e influyentes claves. Aquí de lo que se trata es de generar un gráfico que me permita ver básicamente en función de una variable, en este caso por ejemplo las ventas, el profit, cuál es los elementos que más influyen en esa variable desde el punto de vista de, bueno, analizar aquellas variables que son explicativas. En este caso me refiero, por ejemplo, a categoría, su categoría de producto, bueno, todas las variables explicativas que hemos visto hasta ahora. Claro, acá va también a depender de ese nivel de correlación que exista, porque acá siempre estamos hablando de que por detrás están estos algoritmos, por ejemplo, de regresión lineal o regresión logística. Hay una serie de algoritmos que después pueden estudiar más a profundidad en un tema que le dejé en la plataforma, que tienen que ver con lo que está detrás de esto. Es decir, simplemente hacemos uso de esa capacidad analítica que tiene Power BI y como caja negra al fin, no podemos, digamos, tunear eso como si lo podríamos hacer en una implementación clásica de un análisis predictivo, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene por contra, que es una caja negra, no podemos modificar algunos parámetros que pudieran ajustar mejor
ese comportamiento o ese algoritmo. Sin embargo, es bueno desde el punto de vista analítico porque es muy rápido. Entonces, como decía, en este tipo de visualización lo que va a permitir es cómo influyen esos variables explicativas en mi métrica independiente. Vamos entonces a analizar cómo influye, por ejemplo, la categoría, la subcategoría y el producto en las ventas. Para eso, vamos a añadir una nueva hoja. Vamos a usar este objeto visual que se llama análisis de componentes clave. Aquí está aquí. Entonces, como dije, vamos a llevar las ventas, categoría, subcategoría y producto. Las ventas las vamos a llevar a analizar. Dice, no hay ningún campo por explicar por. Entonces, vamos a llevar categoría, subcategoría y producto. Categoría, subcategoría y producto. Ahora fíjense acá. Las ventas pueden ser explicadas tanto desde el punto de vista del aumento o como de la disminución. Dice, ¿qué influye en ventas para el aumento? Me está diciendo cuando la categoría es bike, el promedio de ventas aumenta en 591.1 millones. De hecho, si paso el cursor por encima de este circunferencia, me dice, cuando el valor es categoría es bike, el promedio de ventas tiene 500, a ver, que casi no lo veo, 5 millones, no, sí, 591.057, en este caso dice unidades, pero en realidad es pesos o dólares, unidades más en comparación con el resto de los valores de categoría. Es decir, ventas es en este caso, perdón, la categoría buy es en este caso la categoría que está por encima en esa magnitud de 591.000, y también nos dice que este elemento influyente contiene aproximadamente el 38.80 de los datos. No solamente a nivel de importe vendido, sino también a nivel de transacciones, me está diciendo que este elemento influyente clave, ¿sí? Una consulta. No sé si a todos les pasó que les dice que Copilot tiene una versión preliminar. Porque nosotros tendríamos, o por lo menos la mayoría, debería tener una versión que permitirá lo mismo que vos ver Copilot y... Bueno, Copilot es pago. En este caso, escojan la otra opción que no es Copilot, la otra. Porque Copilot sí es de pago. Hay que pagar una licencia para acceder a ese. Pero nosotros tenemos licencias Pro, la mayoría. Sí, pero Copilot es aparte. Ah, ok. Sí, la licencia Pro es una licencia que es paga, por supuesto, pero que no te da permiso Copilot. Es independiente Copilot. Entonces decía, en este caso, noten que el elemento influyente clave acá es la categoría S-Bike. Dentro de la categoría S-Bike. De hecho, si vamos acá entonces a la parte de dar formato objeto visual, tengo la posibilidad de hacer análisis y no solamente verlo en función de la magnitud de venta, sino también a través de los recuentos. Si activo recuentos, ahora noten cómo tengo una especie de silueta que me está diciendo la magnitud en cuanto a los recuentos, es decir, cuánto a nivel de transacciones tiene esa categoría o de líneas de bike. Después puedo también ordenar por impacto o por recuento. Claro, como tengo aquí solamente un influyente clave, solamente me muestra el único, ¿no? Pero yo podría, en otra situación, por ejemplo, si vamos a probar si puedo seguir añadiéndole capacidad de análisis a esto. Noten cómo ahora si agrego mes, ahora hay más elementos influyentes claves. Ha hecho una nueva regresión
y me dice, bueno, ahora además de la categoría es bike, tienes en función del aumento, por ejemplo, cuando la subcategoría es road bike o cuando la subcategoría es montaña. Entonces hay otro nivel de análisis en función de esos meses que he añadido. Y ahora noten también que también puedo hacerlo en función de la disminución, que es lo que hace que me disminuya la venta. Bueno, aquí me está diciendo que cuando la categoría es componente, el promedio de venta disminuye en 31 millones o 31.000, no sé cuál es la magnitud acá. Dice, cuando el valor de categoría es componentes, el promedio de ventas tiene 31.928 unidades menos, en este caso unidades quiere decir ventas, en comparación con el resto de los valores de categoría. Este elemento influyente contiene aproximadamente 39.49 de los datos. Después, hemos analizado toda esa información en la parte, por supuesto, del derecha. Tenemos entonces los gráficos. Vean que me muestra no solamente el gráfico, en este caso, de categoría, sino también en la parte derecha, segmentos principales. Tengo entonces esa clusterización en función de esos elementos influyentes clave. Noten que, por ejemplo, aquí tengo a la baja, también tengo a la alta. ¿Cuáles son los dos segmentos que desde el punto de vista del aumento de las ventas me da esa clusterización? Tengo el segmento 2 y dice que tengo básicamente dentro del segmento 2 la categoría bike y la subcategoría road bike. Es decir, que en función de esos dos elementos influyentes clave, que es la bicicleta y dentro de bicicleta, la bicicleta road bike, son los que influyen de forma determinante en que esas ventas aumenten. Dice el segmento 2, el promedio de ventas es 61.42 mil, es decir, 30,61 unidades superior al promedio general. Es decir, que cuando el promedio general es de 30,61, esta categoría y esta subcategoría está en el orden de 61,42. Y además me dice también en función de la cantidad de transacciones o también la cantidad de operaciones que tiene esas dos categorías, esas dos componentes. Junior, Dice que el segmento, sí, para usar esta funcionalidad tiene que tener Copilot el desarrollador y los usuarios no, finales también, no, es free. pero no nos funciona sin loguearnos, digamos. Ah, obvio, sí, No, no sé si a alguien le funcionó. tienes que loguearte, sí. Yo estoy logueado, igual no puedo. No pueden. No sé si No. alguien lo logró hacer. Y entro a mi cuenta y mi cuenta dice que tengo la licencia Pro y digo, ya aparezco logueado. Pero, ¿qué es lo que pasa que no te permite? ¿Qué error te da? No me habilita la opción cuando le doy poner la opción de narrativa, no me deja arrastrar campos, no me deja nada. Pero no es narrativa. En este caso la narrativa es este elemento. A ver, Sí, este elemento es narrativa. Este no es. ¿cuál, perdón? Este no Es es. ese. Este Ese no no es. Ok. es este. Ah, ok. Está, yo había entendido mal. Estábamos en el otro. Sí. Bien. Bueno, entonces añadan ahí lo que les dije, el ventas, categoría, subcategoría y producto. Una pregunta. Cuando pongo digamos, las variables que explican el aumento, me aparece como desagregado, ahí me perdí. Si yo quiero, tengo como el nivel de producto, ¿cómo hago para cambiarle la desagregación? Para que me aparezca como vos ahora que tenés bike y tenés dentro de bike el tipo de subcategorías. Asegúrate de tener acá primero categoría, después subcategoría y final producto. Donde dice explicar por,
Ah, sí, tenía otro orden. No sé si eso importa. Sí. Está, perfecto, Sí. gracias. Me parece. Para Junior, pero nosotros tenemos así, igual no nos aparece desagregado por su categoría. No le aparece categoría es bike. Eso sí, pero hubo un momento que tenía como 6, 7 globitos, digamos. Ah, que porque veías había, súper. perdón. Fui muy rápido y les había dicho, en función de las dimensiones o variables explicativas que tengan, así va a ser el análisis que haga por detrás desde el punto de vista de algoritmo, ¿no? En este caso yo cogí Mount para hacer una prueba y noten que en función ahora de una cuarta categoría, en este caso una cuarta variable explicativa, me está dando otros indicadores influyentes o elementos influyentes que aportan a ese análisis, ¿no? Entonces, tengo acá cuando el producto es mountain bike 38 y después cuando voy a segmentos principales también tengo o debería tener, bueno, me mantiene los dos. Si voy a la baja, entonces tengo acá, por ejemplo, el segmento 1 que está compuesto por componentes, mountain bike, mountain frames, no es ROAD y no es Turing, este análisis que me está haciendo. ¿Tá? Lo que quiero significar es que primero tienen que conocer el negocio que estamos analizando, ¿no? Y ver cuáles, desde el punto de vista lógico, en primer lugar, les resultaría analizar o explicar las ventas. Y después, pueda que en esencia el algoritmo que está por detrás de eso no explique nada, no encuentre ninguna asociación, ninguna regresión que se ajuste a los datos. Entonces, en ese sentido, es posible que no les traiga nada. Por eso decía al principio, es una caja negra, no sabemos qué hace por detrás y tampoco podemos tunearlo. Vamos a jugar, por ejemplo, si yo escojo aquí solamente el año y el mes, es posible que no haya ninguna correlación o algoritmo de regresión que me explique el aumento según el año y las ventas. De hecho, dice, no se ha encontrado ningún elemento influyente, intente agregar más campos o explicar por. Entonces, también depende de eso mucho, ¿no? En mi caso, sí, trayendo la categoría, la subcategoría y el producto, encontró alguna asociación. Una pregunta, nada que ver. ¿El expandir por sería el ponderador? El explicar por. Expandir por abajo. Acá dice ordenar por. No, donde estabas No. antes. Viste que dice explicar por categoría, subcategoría, producto, y abajo te da la posibilidad de expandir por y agregar Ah, una variable. expandir por. Sí, claro. Sí, sí. ¿Sería para un ponderador o qué? Como una especie de ponderador. Ok, gracias. Después, dicho esto, insisto, hay veces que no encuentra ninguna asociación y evidentemente habría que jugar con esas dimensiones. Pero es una buena práctica hacer ese tipo de análisis toda vez que me da un nivel de capacidad de análisis un poco mayor de lo que antes teníamos a analizar variables únicas. Por ejemplo, antes solamente analizamos la variable, por ejemplo, de ventas por países, ventas, eso es básico, sí, ventas por países, por fecha, etcétera. Sin embargo, estos análisis son un poco más profundos, ¿no? Entonces, con esta parte terminamos, chicos, la clase de hoy. La siguiente clase vamos a dedicarlo entonces, como hemos hecho con el resto, a un ejercicio práctico. En el día de hoy se va a estar cargando ese ejercicio práctico que es como un caso de uso, un caso de estudio, donde o donde van ustedes realmente a ser los protagonistas de la sesión, ¿está? Ok, Bárbaro. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, que tengan todos. Nos vemos el viernes. Chao. Gracias. bueno, Gracias. chao. Junior, nosotros Buenas seguimos por el otro link, tardes. ¿no? Sí, por el otro link.
Perfecto. Hasta luego. Chao.